Muy buenas tardes. Esta entrevista se genera con un emprendimiento que llevaba más o menos 2 años en el mercado. La dueña es la señora Ginel Lozano. Es un emprendimiento de comida, desayuno y almuerzos caseros. Es un emprendimiento que empezó el 29 de enero del año 2018. Es un emprendimiento familiar. Ellos tenían un restaurante donde cocinaba la abuela, eh, y dos de sus hijas eran las meseras y ella era la administradora. Era un negocio estable, daba para los sueldos de los 4 empleados, mantener el local, surtir todo el proceso que implicaba este emprendimiento. Durante los 2 años fue un negocio que se mantuvo estable, un negocio que generaba ganancias y frutos adecuados para poder mantener estas familias. El 20 de marzo del 2020, cuando llega la pandemia a Colombia y se hace el cierre obligatorio, empezando con un simulacro, ellos cierran esos 4 primeros días. Pues al ver que ya lo generaron por 15 días más, empezaron a abrir el proceso de domicilio. Pero poco a poco, a pasar los días, se dieron cuenta que desafortunadamente no era igual, que muchos de sus clientes eran personas de la tercera edad por el sector donde tenían el negocio. Empezaron a irse, a llevárselos a fincas o desafortunadamente empezaron a fallecer. Entonces obviamente su cartera fue disminuyendo, lo que hizo que empezara a disminuir el ingreso. Entonces después de ser dos meseras, la administradora y la cocinera, tuvieron que salir de las dos meseras, solamente estaba la administradora y la cocinera. Ella como dueña entregaba los domicilios y generaba el proceso administrativo del negocio. Hacia agosto del 2020, desafortunadamente, ya no se estaba cumpliendo el objetivo económico, ya los ingresos eran muy pequeños, lo cual no daba para sustentar todas las necesidades que tenía el negocio: sueldos, arriendos, surtir, bueno, todo este proceso, servicios, por lo que decide cerrar su negocio. Desafortunadamente, después de 2 años de 4 familias sosteniéndose por este negocio, toma la dolorosa decisión de cerrar el negocio. Al cerrar el negocio, entra un problema jurídico con el dueño del local por el canon del arriendo que venía atrasado y porque él quería que se cumpliera la cláusula que se había estipulado en el momento de firmar el contrato. Entonces habían deudas como con los proveedores de los desechables, las proteínas, carne, pollo, huevos, todo este proceso, lo cual pues para la dueña liquidar a la cocinera, todos estos gastos con los cuales pues no tenía el dinero para solventarlos. Empezaron problemas jurídicos con el dueño de la casa. Él es un abogado, entonces estipuló un proceso jurídico para que solucionaran el tema de la cláusula. Afortunadamente, por el tema de la pandemia, ella se declaró en quiebra y logró llegar a un acuerdo para pagar los meses de arriendo hasta donde tuvo el local, eh, y eso fue como pudo solucionar. Y poco a poco, a medida que consiguió un trabajo, después de ser empresaria, tuvo que conseguir un trabajo, con sus ganancias del trabajo pudo pues terminar de pagar proveedores, pagar todo lo referente a la liquidación de su empleada y finalizar con un sueño que empezó como un gran emprendimiento con ella, sus hijas, su familia, y generando empleo. Desafortunadamente, una pandemia que arrasó totalmente con una estabilidad de un negocio. Entonces, desafortunadamente, esta historia nos da la enseñanza de que no tenemos nada seguro y que en cualquier momento esto puede pasar. Es importante establecer temas de ahorro en los negocios que permita solventar bajas en ventas o circunstancias adversas como la pandemia que desafortunadamente vivimos desde marzo del 2020 en Colombia. Muchas gracias.